Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio radiofónico de los lunes en la estación Caldero Radio. Somos Yolanda Leticia Vadillo y Adriana González y estamos Qué hoy fuerte. aquí, qué fuerte, lunes 20. Y antes que nada, Yolita, te quiero felicitar porque es Día del Psicólogo. Exactamente, hoy es un gran día, hoy es Día del Psicólogo igualmente, felicidades. Hay que abrazarnos. Hay que abrazarnos. Que ahora justo hablábamos de pues, ¿por qué no hablamos de algo así, verdad? No fuimos Pero nunca listas. vimos que la fecha, coincide en lunes con que, pues sí, efectivamente, hoy se celebra el Día del Psicólogo. Exacto. Un gran día para la humanidad, aunque no lo crean muchos. Exacto. Y bueno, pues lamentablemente tenemos un tema distinto. Exacto, hoy hablaremos de un tema distinto, pero bueno, creo que pero sí va a es estar muy interesante. Mencionarlo en este programa que nos dedicamos a la salud mental y la importancia de hablar de ella y de cómo, yo estaba pensando en el camino, cómo decidí yo estudiar esto. Y justamente lo voy a hilar con el tema que vamos a hablar al ratito, porque yo creo que tuvo que ver mucho una maestra. Creo que sí, nuestra maestra de prepa. Sí, de prepa, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. O sea, como que ya tenía mis dudas y ella como que ¿sabes qué? Me pareció una persona que era feliz. Sí, ¿verdad? y era fresca, era linda, era ajá. tranquilísima. Sí, tienes razón. Sí, ¿ves? Como si hay buenas influencias. Entonces, bueno, pues justo donde quiera que esté, además no nos acordamos de su nombre, era Área 4, pero seguramente, porque las dos estudiamos en la misma escuela, Exacto. marcó de algo nuestra vida que nos metió la semillita de buscar por la psicología algo para dedicarnos en la vida, lo cual me parece maravilloso. E interesante. Interesante. ¿no? Porque pues digo, las dos en el mismo colegio, pero sí, yo también creo que, ahora me voy a acordar cómo se llama, pero era muy mona, era linda y además hacía su clase muy interesante. Sí. O sea, la clase era interesante, siempre tenía cosas como, no era de flojera, tenía cosas buenas que compartir y la verdad a mí me gustaba un montón su clase, entonces pues, sí, pues a bueno. mí, ¿sabes qué me pasaba ahora que lo recuerdo? Que era algo que me interesaban pocas materias, la verdad, perdón, mamá, pero esa particularmente me parecía interesante y le ponía atención, porque ella hacía que eso fuera como, pues no sé si fácil para mí o interesante y me gustaba. Y entonces eso con la combinación de que de vez en cuando me mandaran también con la psicóloga, hacía una combinación muy linda, ¿no? Que movió algo a ti, sin duda. En esto, ¿no? En Exacto. lo que soy y en lo que me dedico. Así que fíjate, lo vamos a hilar con el tema que justamente vamos a hablar el día de hoy. Exacto. Bueno, entonces, antes de empezar, les recuerdo nuestras redes sociales, Caldero Radio, Yolanda Vadillo Magallán Psicología y Psicología Oye MX. El podcast está en Spotify, Psicología, no es cierto, porque nadie lo dijo, y en el de Caldero Radio. Entonces, Exacto. bueno, por ahí los pueden buscar, están en Spotify, están todos los programas, entonces chéquenlos, compártanlos y bueno, escúchenlos. Así es. Y bueno, pues ya empecemos con el tema del día de hoy que hablaba. Pensábamos, la semana pasada el Día del Maestro fue miércoles, entonces no nos coincidía y el día del, ahora no sé qué vamos a hacer el próximo año, pero bueno, se nos juntan el Día de las Madres, el Día del Maestro y ahora el Día del Psicólogo. Mucha festividad en mayo. Mucha festividad. Pero no queríamos dejar pasar el día porque pues también las dos hemos sido maestras, entonces, Exacto. ¿no? Creemos y los maestros son parte crucial del desarrollo y de la vida de, justo lo platicábamos ahora, ¿no? Todas las personas en el mundo, de alguna u otra manera, tienen un profesor, ¿no? Sea formal o no formal, o sea ¿no? El que te enseña una, no sé, una actividad cualquiera que sea o una, una actividad, o sea, un deporte, de lo que quiera que sea, alguien te enseña. Entonces creo que eso es bien, bien importante en la vida de los seres humanos. Sí, creo que el tema iba, bueno, lo pensamos evidentemente por el Día del Maestro y justamente en el tenor, como dices, de todo el mundo hemos pasado por un profesor. O sea, no hay alguien en el mundo, digamos, que es una profesión en la que todo el mundo, en el jardín de niños, en la primaria, como dices, en algún deporte, en las zonas rurales, en los lugares más recónditos, siempre hay un profesor o una profesora. Y definitivamente es una profesión que marca
a veces de manera positiva, a veces no tan positiva, la vida de alguien. Entonces, en el capítulo de hoy, pues hablaremos de esos maestros que nos cambiaron la vida. Exacto. Y no solo hablaremos de nosotras, sino que tenemos algunos testimonios de personas que nos compartieron como su experiencia con algún buen maestro. Y los invitamos también que si nos están escuchando en vivo, pues también nos compartan, hagan como este ejercicio lindo de pensar a qué maestros recuerdan y qué características tenía para enseñar, para compartir, ¿no? Para dejar algo lindo en ustedes. Entonces, fíjense que a mí me gustaría empezar con una frase que era de Platón, que elevada, pero que decía que Platón era un tipo muy inteligente. Exacto, porque desde aquellos ayeres, ¿no? Se hablaba en la literatura que el conocimiento, o sea, que quien quiera alcanzar algún conocimiento sobre cualquier argumento, solo puede lograrlo gracias al diálogo con un maestro. Okay. O sea, él decía, cualquier conocimiento lo vas a lograr en esta conversación con un maestro. Llámesele maestro a... Exacto, a alguien que conoce más, ¿no? Alguien que conoce un poco más de algún tema. Es justo a eso a lo que iba un poco con lo que decíamos al principio, ¿no? Aunque te estén enseñando un oficio. O sea, si quieres ser un carpintero, si quieres ser mecánico, si esa persona que tiene más experiencia que tú va a ser tu maestro. Si te enseñan a pintar un arte, ¿no? O sea, si te enseñan a pintar, si te enseñan a esculpir, si te enseñan un instrumento, esa persona es un maestro. Exacto. ¿No? No tiene que ser justo como un maestro en educación preescolar o un maestro de la universidad, ¿no? Tiene que es alguien que te enseña algo. Exacto. Es como ahora ya como en nuevos términos en la educación, es con quien construyes el conocimiento. Qué bonito, Yolanda. Sí, porque antes era como esta posición del maestro, de la que hemos hablado en algún capítulo anterior, en donde el maestro estaba aquí arriba y entonces él sabía, bueno, todo lo habido y por haber, y tú eras ahí un miserable aprendiz, ¿no? Que si bien no es que sea así, sino que creo que la posición ahora de la educación es un poco más horizontal, ¿no? Es decir, también la otra persona está llena de conocimientos y juntos podemos construir algo mucho más grande. Exactamente, desde su conocimiento también, exacto, ¿no? O sea, a partir desde el conocimiento del otro para irle como sumando y construyendo un conocimiento distinto. Y adquirir un conocimiento, pues o sea, se requiere toda una construcción, ¿no? Cognitiva, o sea, toda en tu cabeza, en tu cerebro. Exacto, para poder ubicar qué es lo que se necesita, no sé, para un experimento o para si estás aprendiendo pintura o yo qué sé. Entonces, en esta construcción, lo que vamos a hablar también un poco en el programa es qué características ayudan a que tengas, o sea, un mejor aprendizaje, por ejemplo, qué características tiene esa persona y también, pues, qué características no ayudaban en nada para que esa persona solo marcara tu vida para algo negativo. De manera negativa, exacto. Y además es que hay un montón, la verdad, de investigaciones y todas coinciden mucho en ciertas características que ahorita vamos a hablar, ¿no? De las personas que sí pueden llegar a marcar tu vida como maestros. De forma positiva, ¿no? Totalmente. De forma positiva, porque de forma negativa creo que todos también hemos tenido una experiencia con un mal maestro, ¿no? Pero creo que de forma positiva y si a la hora de formar maestros, siento, ¿no? Se pusiera más atención en estas, no quiero decir cualidades, pero tal vez sí, en estas cualidades, ¿no? Tal vez el aprendizaje de lo que fuera que ellos estuvieran enseñando sería mejor, ¿no? Exacto, porque creo que también hay que diferenciar eso, es importante como en los maestros. Una cosa es el tener conocimiento y otra cosa es la capacidad para poder transmitir ese conocimiento. Exactamente, que es sumamente distinto, porque puede haber personas que tienen muchísimo conocimiento y no tienen la capacidad de transmitirlo y de compartirlo de alguna forma, ¿no? Y de hacer lo que ahora también llaman un aprendizaje significativo, que ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? En esta escuela tradicional en donde era como, bueno, pues repite, ¿no? Bueno, pues siéntate. La verdad es que las características que veíamos, yo recordaba un poco como el tipo de escuela y esto que hemos hablado anteriormente, muy tradicional, en donde creo que ni siquiera eras como visto. No, nadie se fijaba en tus necesidades. Eras un numerito más que estaba ahí. Eras un individuo más. ¿no? Pero no eras un individuo visto por tus cualidades
particulares. No. O sea, definitivamente una maestra que estaba dando, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Inglés, ¿no? No se fijaba en quién era, a quién le facilitaba, a quién no se le facilitaba. O sea, en realidad ella daba su clase como daba su clase sin importarle las características particulares de cada uno de sus alumnos. Y pensando en escuelas tradicionales como la tuya y la mía, que éramos 50 escuinclas en un salón, pues también era un poco imposible para una maestra sola tratar de encontrar las características particulares de sus alumnas para ver cómo les enseño mejor, ¿no? También creo que ese es un tema importante que debemos considerar, que luego los maestros no tienen como los recursos tampoco para que el aprendizaje sea el más óptimo para sus niños, ¿no? Dentro del aula. Exacto. Pero bueno, justamente hablaremos de esos como, pues sí, modelos influyentes y qué características tienen para que hayan sido como impactantes en la vida de alguien. Y no como estos ejemplos que estamos dando en donde pues pasabas desapercibido. Exacto. Que si bien también se recibió conocimiento y tal, claro. yo lo que creo es que la diferencia está en que no fue algo significativo. No, porque entonces pasaba, a ver, ¿a qué nos referimos con aprendizaje significativo? Es el aprendizaje que se te queda, ¿no? O sea, que aprendes con H, ¿no? Que haces parte de ti y que después puedes utilizarlo como un conocimiento que te sirve para herramientas en la vida. Eso es el aprendizaje significativo. Ahora, hay aprendizajes que no, o sea, que son de momento, ¿no? Y que presentabas el examen y se te olvidaban para toda la vida, ¿no? Y hay aprendizaje que se hace significativo. Ahora, la diferencia radica en varias cosas, creo yo, ¿no? Creo que tiene que ver con el estudiante, es qué tan interesado está en el tema. Exacto. Y ¿no? Una de ellas. Y creo que otra también es la habilidad del profesor para hacer que eso sea significativo para los alumnos. Y creo que ahí entramos en uno de los temas como importantes en donde se metió la psicología en la educación, que es el tema de motivación, que ya hemos hablado aquí. O sea, no es lo mismo, y lo vamos a oír en los testimonios, un profesor que motiva, que lo podemos ver en una relación con profesor, pero con un jefe, pero no es lo mismo alguien que motiva a alguien que no lo hace o incluso desmotiva. Claro. Los resultados que va a tener un profesor que lo hace van a ser inmensamente diferentes. Tampoco es lo mismo un maestro de pintura para adultos que un profesor de adolescentes en secundaria, que no solo tiene que ver el tema de los conocimientos, sino que les está ayudando también a entender cómo están creciendo, ¿no? Con todos los problemas que están pasando. O sea, es bien complicado también esa etapa de vida. O los maestros que son de chiquitos, maestros que son, porque esos también son maestros, por ejemplo, todas estas personas que dan talleres en asilos con gente mayor, que está especializada también en cómo motivar a esa etapa de vida, que tampoco es nada fácil. Claro, pero también creo que tiene mucho que ver justo como en las características del profesor, ¿no? O sea, qué es lo que yo quiero y también con quién soy, entre comillas, más afín, ¿no? O sea, porque yo te puedo decir que yo creo que medianamente con los ojos cerrados volvería a dar clases a los enanos a los que les daba clases porque eran maravillosos, ¿no? Pero si tú me dijeras, oye, Adriana, no seas gacha, lánzate a un grupo de tercero de secundaria, te diría, Yolita, yo creo que no va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que no. Entonces también creo que tiene que ver mucho con la afinidad del profesor, pero también, ¿qué pasaría si yo por necesidad tengo que dar clase en un grupo de tercero de secundaria? Claro. Yo la pasaría mal y probablemente mis alumnos también la pasarían mal. ¿no? Pero fíjate que también hay como mucho miedo alrededor del adolescente. Yo creo que secundaria es lo único que nunca he sido maestra. Y la prepa le tenía mucha onda, la verdad. Y no, o sea, a mí el día de hoy creo que la prepa es de las mejores etapas de la vida, ¿no? Creo que ya hay como cierta madurez y se puede construir mucho más conocimiento, pero es cierto que tienes que ser súper didáctico, o sea, conocer a tu grupo y sí de veras prepararte y decir, o sea, ¿qué voy a llevar? Igual y de las 3 cosas que lleves, te va a servir una, porque te van a tirar las otras 2 dinámicas, ¿no? Y ellos, o sea, tienen que sentirse importantes y parte de la clase. Pero también es una etapa de la vida de los alumnos. Sí. O sea, creo que también están en esa etapa en la que están probando, pues todo, ¿no? Están probando los límites, están probando la paciencia, están probando sus capacidades. Y la verdad es que el retar
a la autoridad, entre comillas, es parte de eso también. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, incluso creo que tendríamos que, o sea, como maestros, como incluir, ¿no? Esa parte de hablar de eso que te está pasando, ¿no? Que estás como retando a la autoridad, que estás cambiando. Exacto. Tú traías ahí unas características, Yoli. Sí, cuéntanos. Primero iba a hablar como de las no tan buenas, que tienen que ver justamente, o sea, en un estudio que revisé, y tenían que ver con la motivación. O sea, decían que los peores profesores tenían que ver con dos características, que estaban desmotivados por lo que hacían. Personalmente. Sí, o sea, las personas se veían desmotivadas y entonces también, o sea, los alumnos estaban igual, y aburrimiento. Ellos están aburridos. Los alumnos estaban aburridos, ¿no? O sea, no había una interacción, simplemente era como el arrojar el conocimiento y entonces, pues, quien lo cachara bien, quien no, pues, qué pena. Y esas eran como las dos características, ¿no? Otras que también detectaban en estos experimentos eran actitudes de soberbia en el profesor, que tampoco ayudaban, ¿no? Abuso de autoridad, que también se veía mucho, ¿no? Y desafortunadamente todavía lo vemos, sí, ¿no? Y la falta de diálogo con los estudiantes, de la edad que fueran. O sea, el hecho de, a ver, ustedes hagan esto, yo desaparezco, ¿no? Que no hubiera un diálogo. Justo ser autoritario. Eran como las peores características que nombraban de un profesor. Igual ahí podríamos escuchar uno de los testimonios, el segundo, de lo que yo te mandé, en donde habla de una experiencia no tan agradable, pero que cómo es interesante cómo los seres humanos a veces, si queremos, le podemos dar la vuelta a lo que nos ocurre y cómo esta persona con esa mala experiencia la convierte en algo distinto en su vida. A ver, ahí va. Vamos a ver si lo logro a la primera. A ver si se escucha bien. Personas que guiaron inconscientemente el deseo de educar fue mi profesora de preescolar. Quisiera compartirles que fue una buena experiencia, que gracias a ella me motivé a ser como ella, pero es lo contrario. Yo pasé una etapa de kinder gris, no oscura, pero sí gris, sintiendo poca empatía de mi maestra hacia mí, y creo que me marcó mucho porque yo a ella la idolatraba. Para mí era el mejor momento estar en el kinder al lado de ella, pero no tenía una reacción igual hacia mí. Pasó mi vida y conforme fui creciendo, siempre había tenido gusto por la docencia desde los juegos de niños. Y conforme fui creciendo, yo entendí que sí quería ser maestra para que otros niños no pasaran lo que yo había pasado. Que yo, cada niño que llegara a mi lado, cada niño que llegara conmigo, yo lo iba a arropar, yo lo iba a hacer sentir bien, yo lo iba a valorar. Y creo que fue el primer motivante, aunque en el camino tuve muchos más, pero creo que serían de las personas que más me marcaron hacia mi profesión. Saludos. En el preescolar, ¿no? Sí, o sea, y ver la importancia que tiene una imagen así, como el profesor, que ya ella decía, bueno, yo era como invisible. No, pero que para ella era muy importante esa persona. Sí. Y entonces, bueno, seguramente porque no nos explica muy bien, o sea, tuvo como algún rechazo o algo de su parte, y entonces ella le da la vuelta a esta experiencia, que es también algo como muy resiliente, y dice, bueno, pues ahora lo que yo quiero hacer con mis alumnos, pues es justamente no repetir esa historia. Claro, es hacer que se sientan seguros, ¿no? Queridos, vistos, ¿no? Por mí. Entonces es interesante cómo las experiencias de la vida nos marcan y qué hacemos con ellas. Sí, porque creo que hay muchas cosas que lo hemos hablado aquí 1000 veces, ¿no? De las que no tenemos control, casi nada, pero tal vez sí tenemos control de qué queremos hacer con lo que nos pasó.
O sea, a partir de esta experiencia, ¿qué voy a hacer de ella? ¿Qué puedo sacar? ¿Cómo puedo convertirla en algo que me aporte a la vida? Sí. Sí, y lamentablemente cuando pregunté, o sea, pocas personas, pero de maestros significativos que habían tenido, la verdad es que no mucha gente recuerda gente significativa en la educación. Eso es bien triste porque ¿cuánto tiempo pasas? O sea, ¿cuánto tiempo de tu vida pasas en la escuela? ¿Y cuántas horas? O sea, a veces pasas más tiempo que con tus papás. O sea, es increíble que no pueda haber mucho más historias con maestros. Yo, la verdad, cuando igual empecé a hacer se los mandé a mi familia y así a otros grupos, y me contestó mi hermana y me dice, ¿tú te acuerdas de alguien? Y le decía, la verdad, no. Me acuerdo de los malos maestros que he tenido. Exacto. De los que me marcaron así horriblemente en cuanto a, ¿no? O sea, me acuerdo de una miss de inglés que odiaba porque era horrible. A ver, me acuerdo pero hasta cómo cuéntanos qué características tenía. Patty, la desgraciada vieja. Mi mamá me llevaba a clases de regularización. No sé por qué, porque creo que yo tenía, no sé, 6 años, ¿no? O sea, 5 años, pero bueno. Madre, yo sé que lo hiciste con todo el amor, pero qué horror la Miss Patty. Y entonces nos llevaba a Ale y a mí, ¿no? Siempre. Y entonces era una mujer, es que yo la recuerdo poco físicamente, pero me acuerdo que era como gris, fumaba hasta por los codos, entonces toda su casa olía a cigarro. Wow. Le daba clases a muchos niños al mismo tiempo, entonces tenía, pero el comedor lleno de niños, pero el antecomedor lleno de niños, pero la sala llena de niños, y era justo, ¿no? Como muy poco cercana, era ruda, era gritona, era súper seria, igual te mandaba a hacer planas y a mí me tocaba, me acuerdo perfecto, con una niña que iba con nosotros en el Guadalupe, Marisol, y nos mandaba a la cocina porque tenía una barra. Y nos mandaba a la cocina a hacernos, me acuerdo perfecto, porque la odiaba. Y odiaba la clase, y me acuerdo de la Miss Patty perfecto, y entonces yo le inventaba a mi mamá que me dolía la panza cada que queríamos ya ir ven, a la, escuchen a sus ¿no? hijos. Exacto, cada que era la clase de la Miss Patty, casualmente me dolía la panza, entonces hasta que un día mi mamá se sentó conmigo y me dijo, a ver, no te puede doler la panza cada que vamos a la clase de inglés, ¿qué pasa? Y entonces le dije, es que la Miss Patty me da miedo, nunca más me volví a llevar con la Miss Patty. Pero no sé cuántos meses me pasé estuviste ahí en ese horror. Y la recuerdo y digo, maldita vieja, qué cosa tan horrible de clase. Pues sí, pero ahí tienes como algunas características, ¿no? Seguro era cero paciente, cero empática, aburrida, ¿no? Hasta grosera. Cero motivada, ¿no? O sea, cero motivada porque se ve que odiaba hacer sus clases, ¿no? Y que lo hacía porque tenía que hacerlo. Sí. Pero no, o sea, nadie la pasaba bien. O sea, desde donde yo lo veo, nadie la pasaba bien. Sí, pues sí. Fíjate que yo no tengo tantos recuerdos como de malos. O sea, más bien es que sí hubo muchos, pero no es que malos, grises. Es que X. Ajá, grises. No, como que no aportaron, pero o sea, yo lo diría en este sentido. O sea, no, creo que no fui vista. Ajá. O sea, era como que les daba igual. Entonces me acuerdo, pero no tuve como o sea, como malas experiencias. Y sí recuerdo como con quien pude como establecer, que justamente es una característica, una relación un poco más personal. Ajá. ¿No? Yo también con una maestra de inglés que me mandaban igual la regularización. Y entonces lo hacía un poco más divertido, pero además comía con ella, se interesaba por como mis otras tareas, por cómo estaba, por si me sentía mal. Y eso hacía que fuera diferente, claro, ¿no? Que mi experiencia con ella fuera grata, a pesar de que odiaba el idioma inglés, ¿no? Me gustaba estar con ella y me gustaba ir a su casa y tal, porque era una mujer pues muy, muy cariñosa. Entonces creo que es eso. Muy cercana. Muy cercana. Sí, cuando involucras esto, haces una diferencia total en eso, ¿no? Totalmente. Y a lo mejor podemos oír la otra parte del testimonio de esta misma persona, pero con una experiencia positiva con una de sus maestras. Exacto. Ahí va. De las personas e incluso profesores que cambiaron mi vida fue justamente cuando estaba estudiando toda esta parte de la educación. Y me dijo las palabras que me hicieron sentirme segura que estaba estudiando y estaba aprendiendo lo que a mí me gusta. Y es que me dijo, si lo entiendes también y si lo asimilas también,
es porque está dentro de ti. Y creo que fueron palabras muy emblemáticas, porque a partir de ahí vi mis estudios, vi mi aprendizaje, vi mis prácticas de una manera diferente. Siempre me motivaron a que lo hiciera de la mejor manera, dando todo de mí, y creo que hasta la fecha las llevo tatuadas en la mente, en el corazón, que cada día que estoy dentro de un salón, lo hago con ese entusiasmo, que estoy en el lugar correcto, disfrutando de lo que quiero hacer. Qué diferente, ¿no? Exacto. Y creo que ahí volvemos a ver esto, que cuando estas personas se vuelven significativas, es justo porque es como si tuvieran que ver con rasgos de la personalidad de esa persona. O sea, la miró, sí, si lo tienes dentro de ti, entonces, y yo creo que esa persona sabía que lo tenía dentro de ella y por eso se lo decía. Sí, identificaba ciertas cosas también, ¿no? En ella, Sí. pero es que creo que justo va desde ahí, ¿no? Para que tú puedas identificar cosas en alguien, necesitas ponerle atención. Exacto. Necesitas observarlo, necesitas ver y analizar sus características, sus gustos, sus pasiones, ¿no? Porque de otra manera no puedes hacerlo. Así es. Y creo que tiene que ver mucho con eso. Y yo pensaba cuando veía esta información, es en que estas características pueden ser, ahí tenemos algunos comentarios, ahorita los leemos, para muchas cosas, no solo para un maestro. Cuando tú quieres establecer una relación mucho más, pues no sé, significativa, segura, cercana, firme, significativa, pues justamente esto de empatizar con una persona, de escucharla, de estar ahí, hace que la relación se fortalezca. Por supuesto. Por supuesto. Por el contrario, si eres una persona violenta, agresiva, déspota, soberbia, o estas características que se decía, pues ni como maestro ni como nada. Claro. ¿no? Puedes tocar como el fondo de una persona. Exacto. Sí, esa cercanía no la vas a tener con nadie en realidad, ¿no? Exacto. Mira, aquí tenemos otro testimonio que está muy lindo. A ver, a Janice, te paso mi memoria de mi maestra. Es la Miss Marta Rodríguez del Colegio Miraflores. Me daba varias. Química y también clase de inglés. Wow. La clase de química, obviamente dificilísima, pero la amaba porque siempre se preocupó y ella veía cómo no todos los alumnos aprendían o al mismo ritmo o de la misma manera. Y fue la única Miss que me dedicó como el tiempo y se preocupó por ver cómo yo podía aprender. Y bueno, pues obvio eso nunca se me va a olvidar. En su clase al final me fue súper bien, o sea, creo que me saqué como 95 de promedio en química, cosa nunca antes vista. Y no es que me diera como clase personalizada, o sea, simplemente literal notaba en cada uno de sus alumnos cómo era su ritmo de aprendizaje, etc. Pero lo más importante, que es por lo que más la amo y la adoro, y siempre se lo he dicho y se lo sigo diciendo, es como lo que sembró en mí para la vida en general. O sea, siempre me dio lindos consejos para la vida, siempre preocupada por sus alumnos, o sea, por cómo estábamos emocionalmente. Lo máximo. Una Miss que siempre se va a quedar en mi corazón. O sea, más que las enseñanzas académicas, fue la enseñanza para la vida. O sea, no sé cómo se dice, no sé si tengo una palabra. Y luego me pone un mensajito, me pone: su enseñanza trascendió no solo en lo académico. Exacto. Que creo que eso está, pues justamente es lo que tienen los grandes maestros, que al final hasta la academia es lo menos importante. Es lo de menos, exacto. Sí. ¿No? Sí. Y justo es alguien que, como dicen, ¿no? Le agradezco hasta hoy porque se mantienen en contacto, o sea. Sí, le mandó fotos me y mandó tal, fotos, o sea, y todo, y además, pues, ella es mi prima y, o sea, salimos de prepa hace 20 tantos años, no quiero hacer ni cuentas, pero, o sea, se ha mantenido en contacto con ella durante 20 años. Sí. ¿No? O sea, tan fuerte fue el vínculo que crearon que se hicieron como amigas, vaya, ¿no? O sea, tienen un vínculo de 20 años fuera del colegio, vaya. Sí.
Entonces, sí, como hay personas que ella dice cosas muy interesantes, a lo largo de su audio, porque habla de que era una persona que veía las formas de cómo aprendían los estudiantes, ¿no? Esto de al final lo académico se queda, y yo no sé si ella estudió, de hecho, algo que tiene que ver con esto, ¿no? No, ella terminó estudiando diseño, pero justo creo que tiene que ver con eso, ¿no? No sé, una palabra que cuando yo lo oía dije, ajá, ¿no? Es ella veía, ¿no? Veía las necesidades y creo que ahí radica mucho, ¿no? El sentirte visto, el sentirte tomado en cuenta, el que sepas que, ¿no? Que eres un individuo valioso. Totalmente. Eso hace que cambie tu experiencia. Así es. Sí, de hecho, es que estaba tratando de buscar el título. Hay una película muy linda que este año estuvo nominada también a los Óscares, pero no recuerdo es un profesor que al final se queda en las vacaciones de diciembre con su alumno en la prepa, porque bueno, pues todos se van de vacaciones, este alumno, pues su familia no responde y se tiene que quedar con él. Y para no hacer el cuento largo, ellos realmente cuando hacen clic es cuando el profesor se interesa por la vida personal del alumno y entonces se da cuenta que todas esas cosas, o sea, esas características de portarse mal y todo, tenían detrás una historia de mucho dolor, de mucha tristeza y que él pudo trascender y verlo como un ser humano y decir, wow, eres maravilloso, o sea, con todo y eso, estás aquí. Y tal vez si no lo hubiera conocido más a fondo, seguiría pensando que era un vago. Un vago, que eso, un por flojo, ejemplo, un rebelde, ¿no? Hablando la semana pasada de déficit de atención y todo, ¿cuántos chavos no pasan por eso? Y entonces los maestros es como, es que es un flojo o y es ni se que, esfuerzan, ¿no? También. Y en realidad es un chavo que da su mejor esfuerzo en la escuela con lo que tiene. Claro, desde sus necesidades. Exacto. Bueno, desde sus capacidades, pero porque sus necesidades son otras más bien. Así ¿no? es, así es, sí. Sí, y creo que es impresionante la diferencia que puede hacer, ¿no? Porque también tenemos que pensar que los maestros acompañan a los seres humanos durante muchísimo, o sea, durante todo su desarrollo prácticamente, ¿no? O sea, desde su niñez hasta que son adultos. Entonces, pues sí tienen una influencia muy importante en el desarrollo pues, cognitivo, emocional, todo de los seres humanos, de las personitas que están con ellos. Sí, creo que a veces no contemplamos, y eso nos pasa no solo a los maestros, que las personas que están con nosotros vienen con toda una historia. Yo ahorita recordaba un alumno que tuve en prepa que además lo amé muchísimo. Y cuando yo me enteré de la situación que tenía en su casa, porque su papá estaba en la cárcel, entendí tantas cosas de todo el año que veía en él, ¿no? La forma de actuar, tantas cosas, que me parecía totalmente coherente lo que hacía. Claro. Con lo que estaba viviendo. Y entonces ahí conecté con la persona real y entonces pudo hacer un trabajo maravilloso con psicología, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que hay que ir más allá, que es un poco también lo que hacemos los psicólogos, pero a nosotros sí nos pagan por ir un poco más allá. Sí, ¿no? Exacto. Aquí tengo un testimonio que me mandaron en las redes sociales y entonces es una chica que es doctora, ¿no? Y entonces me pone, en biofísica, no podía con una ecuación. Me dijo que le daba igual, que sabía que sería un excelente médico y que no dejaría que un examen me estancara. Me pasó. Wow. ¿no? Ese fue uno y luego me puso otro. Otro fue el profe de medicina que cuando me acababa de cambiar de universidad, me dijo que ahí no me iban a discriminar por nada. ¿no? Entonces creo que son estas cosas pero creo que tiene que ver con la capacidad justo del maestro de observar las particularidades de la gente, ¿no? De sus alumnos, es decir, me da igual la ecuación, o sea, claro. Esto no va a detener la carrera de esta chava que tiene muchísimo potencial, ¿no? O yo no voy a permitir que en mí, cuando menos en mi salón, discriminen a la gente porque no tiene sentido. Pero creo que tiene que ver con esta sensibilidad de observar al ser humano. Sí, y que creo que muchas cosas en la academia se quedan en este número. Sí. Creo que también por eso muchos proyectos educativos nos estamos tratando un poco de alejar de eso. Ahí, sí. Porque la verdad es que un número pues no representa a la persona que está ahí, o sea,
Ni lo que puede lograr. Exacto. Sí. Nosotros conocemos historias de gente que podrías decir, ay, no, por sus calificaciones, ¿no? y no es cierto. Probablemente encontraron el camino donde eran felices y son exitosas. Exitosísimos, claro. ¿no? Hay gente que no termina una carrera y es gente muy exitosa. Ujú. O sea, eso no te hace mejor o peor persona. Ujú. Claro, si te gusta y vibras con eso y le haces, pues qué maravilla. De acuerdo. Y también creo que son justo, ¿no? Son etapas de la vida, porque yo odiaba la escuela en primaria, en secundaria, ya en prepa medios y luego en la universidad, o sea, no he dejado de estudiar desde que entramos a la universidad, ¿no? Exacto. O sea, y un curso tras otro y un diplomado y una especialidad, porque ahora sí es algo que genuinamente me interesa, ¿no? Entonces también creo que depende mucho, sí depende mucho del profesor, pero también de cómo te lo enseñan y también de tus propios intereses. ¿no? Sí, yo creo que ahí es un parteaguas. Cuando ya te interesa, yo realmente creo que ahí fue donde empecé a disfrutar el aprendizaje, en donde podía estar y me, o sea, me gustaba. A mí ya cuando estudié la carrera, o sea, era rara la materia, solo que tuviera que ver con matemáticas, que Estadística, no por me ejemplo. gustara. Todo me gustaba, Sí. la verdad. Cuando unos meses antes, estando en la prepa, no. Sí. Entonces sí tiene que ver con que encuentras eso que te hace, pues sí, que te hace sentirte bien, ¿no? Ujú. Esto que decía Miriam, Ujú, ujú, para eso eres, si te vibra es porque es para ti. ujú, ujú, ujú. Sí. Ok. ¿Quieres otro testimonio o traías por ahí algo? Pues no, hablar como de estas características que creo que las hemos escuchado en estos audios, el tema de motivación, o sea, esta gente que dice, no, pues tú eres mucho más que un número, que es una forma de motivar. Sí, claro, ¿no? claro. Decir como tú Tú puedes. estás hecha para esto, tú, ¿no? Tú puedes hacerlo. Sé que la química no te encanta, pero hay que aprenderla, hay que pasar la materia, ¿no? O sea, alguien que motiva es fundamental, Ujú, ¿no? ujú. Otra cosa que encontraba es, por ejemplo, la ansiedad, que es algo que pasa ahora mucho porque los profesores están pues con muchos adolescentes o con muchos niños que antes no era así, que están expuestos Ansiosos. como que están muy ansiosos. Entonces decía que pues ahora los profesores tienen que tener un manejo desde ellos Distinto. mucho más adecuado incluso de Claro. su propia ansiedad, Claro. porque están con niños que están o en movimiento total o con preocupaciones o viven con muchísimo estrés. Yo pienso, por ejemplo, estos niños, estos adolescentes que están viviendo en una contingencia ambiental constante, ¿no? O sea, están en un ambiente tóxico, por sí, más la violencia que genera el Sí, país, sí, más, sí, o sea, sí. todo eso genera ansiedad. Y entonces decía que pues, los profesores ahora sí tienen que estar capacitados para, pues, saber incluso disminuir esto en Sí, sus clases. o que cuando menos hagan que el espacio, ¿no? Temporal y físico de su clase sea un espacio en que los alumnos consideren que es un espacio seguro, ¿no? Exactamente. Y que entonces de esta manera puedan aprender. puedan aprender, porque si yo estoy ansiosísimo, pues no voy a aprender nada, ¿no? O sea, Exacto. si mi cabeza está no pienso en estas ciudades o que hay muchísima violencia y que hay, no sé, balazos de pronto en la calle, Claro. ¿no? Pues si yo estoy preocupado porque a lo mejor vaya a haber una balacera, pues claramente no voy a aprender matemáticas. Exacto. ¿no? No lo harás. No lo harás. Entonces, Y otro sí. factor importante que lo estamos viendo en todas es el factor afectivo. Claro, ¿no? claro, sin duda. O sea, cuando tú puedes ver las cualidades de un alumno y puedes, pues sí, ser afectivo de muchas Empático, formas ajá. con un alumno, entonces el aprendizaje mejora. Sí. Está comprobadísimo. Ujú, ujú. Porque Creo- entonces el alumno se siente que es una persona que tiene permitido hasta equivocarse Exactamente. con alguien como el profesor, que era también algo que ahora se está modificando, insisto, que qué mal que durante tantos años nunca vimos el error como una oportunidad. ¿No? En cuánta Sí, escuela tradicional sí. era como tache, ¿no? Digo, yo no digo tampoco ahora que no sea con rojo, no, No, y porque que no, ahora y la tienen verdad, que o pasar sea, a todos los no. niños, aunque no sepan ni J, ¿no? Exacto, Pero eso sí no estoy de acuerdo, pero lo que sí creo es que de verdad yo creo que las tareas que hacíamos mal, sí, todo lo que hacíamos mal, pues demostraba que no estabas entendiendo. exacto, y que entonces más bien como profesor tenías que decir, algo estoy haciendo mal, Claro, porque esta claro. niña, o sea, si sigue trayendo esto o si se sigue sacando estas calificaciones, es que yo también como Por profesor estoy supuesto, fallando. por supuesto.
Por supuesto, también creo que esa parte de autorreflexión no existía, ¿no? Era No. yo doy mi clase y todos tienen que entender y todos tienen que traer la tarea perfecta y si no está, tache para el alumno, cuando probablemente no era tache para el alumno, nada más, ¿no? A lo mejor sí Yo creo que no. era parte de la responsabilidad del alumno, pero no nada más del alumno. Exacto. Sí, te faltaba, yo creo, algo ahí como profesor Sí. que pudieras acercarte más para saber qué le pasaba a esa persona Claro. con ese tema y por qué tenía tantos errores. Claro. Por eso ahora en las tareas y todo esto se les pide mucho a los papás como no las los hagas. ayuden. Ajá. Es muy importante que no las hagas para que yo como maestro vea lo que tengo que corregir. Claro. Sí, sí, cómo, o sea, en dónde estamos en el aprendizaje, ¿no? Es nada más una manera de corroborar en dónde, cómo nos estamos moviendo y hacia dónde estamos caminando con esto. Así es. Ujú, Así ujú. es. Mira, aquí tengo otro. Dígame. A ver. Ay, Dios. Mi maestro de Derecho Fiscal 2 marcó mi vida de manera positiva, porque fue el que me hizo entender que tenía yo ciertas capacidades para resolver ciertos problemas a través de la legislación, cosa que por la edad y por la madurez que tenía en ese momento no había entendido y nadie me lo había dicho. Todo esto lo supe además a través de uno de mis compañeros. Pero ahora estoy agradecido con él porque me ayudó a entender mejor las cosas y a prepararme mejor en cada una de las tareas que me encomiendan. Qué interesante que a veces también necesitamos que alguien nos diga, ¿no? O sea, sí puedes, sí eres bueno, sí esto se te da, ¿no? Porque a lo mejor sí no lo notamos. O sea, a lo mejor sí es, pues a todo mundo, ¿no? Todo mundo lo hace igual o estamos como medio sesgados por nuestro propio prejuicio acerca de nosotros y que alguien venga y te diga, oye, ¿lo estás haciendo bien? O, oye, ¿tienes facilidad para esto? O este escrito lo hiciste bien, todo mundo lo hizo muy bien, pero tú lo hiciste mejor. Es bien importante. Y que insisto, esto lo ponemos ahorita con maestros, pero es que esto sirve de verdad para la vida, Sí, o sea, para, sí. para una relación, ¿no? Sí, o sea, sí. Si tú reconoces en el otro también eso que Exacto. hace bien, ¿no? Porque el ser humano, nuestro cerebro, acuérdense que tiende como a lo malo, ¿no? A lo que no nos sale, a lo que está mal, exacto. a lo que la otra persona no hace bien. Y justamente ese es el entrenamiento que muchas veces tenemos que hacer. O sea, qué cosas esa persona hace bien y cómo empoderamos a esa persona para que siga ahí. Claro, porque evidentemente no podemos hacer todo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo le sacamos el máximo a nuestras capacidades? Sí. ¿No? A lo que sí, a nuestras facilidades, a nuestras herramientas como más naturales o más, ¿no? ¿Cómo le hago para que eso trabaje a mi favor? Y insisto, ojo, eso es bien difícil. Yo creo que tienes que estar bien consciente como de tus pensamientos, porque yo constantemente incluso me encuentro, ¿no? En el día como, ay, esto, híjole, no es que hoy toca, ay, esto, y es como si el cerebro está como mucho más programado para esas cosas, ¿no? Que para decir, bueno, pero el día de hoy tiene estas cosas increíbles, con estas personas increíbles, como que eso, si lo quieres hacer, como que te cuesta tienes mucho que, trabajo, cuesta más trabajo. Sí. Pero por eso creo que está tan de moda y que funciona también esta idea de el antes de dormirte, lo último que hagas es agradecer 5 cosas buenas que pasaron en el día. Sí. ¿No? O sea, porque entonces sí, me parece un buen ejercicio. Reprogramamos a nuestra cabeza a empezar a pensar en esas cosas. O sea, pero 5 cosas buenas no quiere decir me fui de vacaciones. 5 cosas buenas quiere decir salió el sol, ¿no? Llegué puntual a mi trabajo, no hubo contratiempos, comí rico. Sí, hoy ¿no? estoy sano. Estoy sano, estoy calientito en mi cama, bueno, con este calor, ¿no? O sea, pero sí, estoy muriendo de calor en mi recámara. Ya estoy por dormir, no sé, ¿no? Me mandó un mensaje a una amiga que no hace mucho no me contactaba. No sé, o sea, cosas no vivo en el desierto, pero casi. Exacto. Pero agradezco no estar en el desierto. Exacto. Es como estar en el desierto, pero no. Ajá, ¿no? O sea, como este ensayo de a qué agradezco, porque sí hay un chorro de cosas que agradecer. Exacto. Sí, es como sentirme en Acapulco, pero estoy en la Ciudad de México. Eso sí no está padre. Eso sí no está padre. Eso sí no está padre, eso sí llévame a Acapulco y Orlando, por favor. Exacto, pero sí, es cierto. Incluso algo que funciona es a veces tener una vela.
yo lo vi con una terapeuta psicocorporal, y para acabar el día, como que a la mente le sirve mucho tener la vela, hagas los agradecimientos ahí a la de tu cama, y apagar la vela en un símbolo de se acabó hoy, o sea, para que cerebralmente también sea como, hoy se fue. ¿No? Voy a descansar, se apagó la luz, se acabó este día, pero antes haciendo el ejercicio del agradecimiento. Pero bueno, creo que vamos a escuchar otros. Sí, en lo que lo encuentro, léete los comentarios, Sandra. Voy a leer algunos de los comentarios. Gracias, José de Jesús. Buenas tardes. Gracias por las felicitaciones por ser psicóloga. Sí, es una profesión hermosa, la verdad. Yo me siento muy orgullosa de serlo, igual que mi amiga, ¿verdad? Leti, muchas gracias por las felicitaciones. Fátima, y bueno, Claudio nos dice, hay pocos maestros, que era lo que hablábamos, que en verdad dimensionen el impacto que generan en las personas. Sí. Y sabes que, Claudio, que creo que también hay poca capacitación, como decía Adriana, para estas figuras tan importantes. Sí. O sea, yo sí creo que estamos en un momento en el que incluso se les ha perdido tanto respeto a estas personas y se les quita, o sea, muchas veces no tienen la capacitación adecuada para que las vean o los vean como personas que están ejerciendo un trabajo que es súper desgastante y fundamental en la vida de un ser humano. Sí. Sí. Y que necesitan aprender y ser escuchados y hacer cosas diferentes, pero creo que desgraciadamente poco se hace con los maestros actualmente. Sí, y justo ahora que dices esto, como que pienso un poco en las razones por las cuales yo personalmente dejé de ser maestra. Exacto. Y tienen que ver con eso, ¿no? Con que creo que en algún punto. Y de muchas personas. Y de muchísimas, creo. Creo que en algún punto los maestros, de ser obviamente esta figura de autoridad intocable, incuestionable, que tampoco estaba bien, ¿no? Sí. Autoritarios completamente, de una doctrina súper rígida, ¿no? Pasamos a ser únicamente prestadores de servicios. Sí. Y eso se vuelve, no es así. No somos prestadores, y aunque fuéramos prestadores de servicios, o sea, necesitamos, tampoco, ¿no? O sea, tampoco es, yo te traigo aquí a mi niño para que me lo entretengas. No, a ver, señores, están equivocados. No somos payasos. ¿No? Entonces, creo que es una de las cosas que efectivamente, ¿no? Se desvirtuó la profesión y al contrario o sea, debería de haber cambiado de lugar, ¿no? O sea, no debería de haber perdido, entre comillas, poder o importancia, sino debería de haberse modificado a es más importante por estas cosas, ¿no? Claro. Tiene todas estas cosas que además son vitales, cruciales para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de las niñas, para el desarrollo físico, mental, emocional. Entonces, creo que es así como en un punto llegas y te desmotivas, ¿no? Y dices, ya. Sí, y además es como la profesión del psicólogo, no trabajas con cajas. Exactamente. No eres, no son libros, son personas. No estás contando un inventario. Por lo tanto, es gente que en su profesión pues se expone a un montón de cosas. Ojalá que la invitación, yo creo que es a quien nos escucha ahora o más tarde, pues siempre se mantenga como ese... Ay, pues sí, un respeto, oye, a los maestros, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, teníamos todavía... Uno más. Uno más. Chiquito. Yanis, mi maestra Vicky, en cuarto de primaria, ayer que no iba yo a pasar, porque andaba bastante burro en matemáticas, me llevó a su casa varias veces, y bueno, lindísima maestra, tengo muy buenos recuerdos de ella. O sea, estamos hablando de primaria y este señor tiene 73 años, ¿no? O sea, la recuerda porque era una maestra lindísima, ¿no? Lindísima maestra. Sí, y yo creo que lindísima maestra va en que fue una persona que confió en él y dijo, a ver, vente para mi casa, vamos a enseñarte, a lo mejor este niño necesita más tiempecito, clase particular, y va a salir adelante. O sea, de entrada la confianza ya estaba depositada en él, ¿no? Para hacer algo lindo. Algo lindo, en que él, el que lo podía lograr además, ¿no? Exacto, eso es creo que bien importante. Sí. Y aquí tenía otro que me mandaron que dice, en la universidad utilizaba un humor ácido e intelectual. Nos solíamos llevar pesado con los maestros, hasta que uno me dijo, es usted un insolente. Esa frase me hizo reflexionar e interiorizar y dejé de proyectar esa imagen que no quería de mí.
agradecido con ese objetivo que me puso mi maestro. ¿No? También como que este es interesante porque es desde otro lado, ¿no? Desde el lado de, no de tanto el apapacho, sino como de, oye, por ahí por donde vas, considero yo que no es un buen camino, ¿no? O sea, como también de invitar a la reflexión. Sí, exacto. Yo justo lo que iba a decir es que el maestro también se puede convertir en un espejo. Ajá. ¿No? En decir, o sea, esto es lo que yo estoy observando y está bien gacho, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Ahora, yo creo que hay muchas formas, ¿no? Yo justamente también de una maestra que recuerdo mucho, que ya lo he contado anteriormente porque tengo la fortuna de que seamos amigas, fue por un evento de este tipo y una persona de decir, o sea, a ver, o sea, tú vas a hacer esto, o sea, lo puedes lograr, te doy tanto tiempo para hacerlo, volvemos al tema de la confianza y al tema de decir, yo lo que estoy viendo es esto, me parece que tú podrías llegar a ser tal. Y creo que eso me motivó a decir, pues claro, ¿no? Claro que lo puedo hacer y bueno, lo hice en el tiempo que me lo pidió y tal, porque se volvió como un reto, pero fue alguien que se sentó conmigo, me miró a los ojos, me escuchó lo que tenía que decir y dijo, a ver, ahora sí, creo que tienes que hacer esto. Que también es justo, ¿no? Como que dices, te puede ser también un mentor, una guía, ¿no? O sea, en los maestros que también se prestan a esto, ¿no? Que se prestan a que te hace, pero otra vez la confianza, ¿no? O sea, que te acerques y les cuentes tus inquietudes, que les digas, no puedo, que les digas, necesito más tiempo, que les digas, oye, estoy pensando en esto, ¿cómo ves? O sea, al final creo que eso da muchísimo, que es muy rico en cuanto a que estás hablando con alguien que efectivamente tiene más experiencia que tú. Exacto. ¿No? Sí, pero sí, creo que esas características son importantes. Esta parte también de la paciencia, que también es algo que describen como en muchos estudios. Yo creo que un maestro, la verdad, yo creo que en todos los niveles, que no tenga paciencia, la debe de pasar bastante mal. Sí. Sí. Por el contrario, alguien que la tenga y que pueda tomarse el tiempo. Yo entiendo que a veces son grupos muy grandes, como estos que decíamos, y que sea difícil de mirar a todos, pero yo creo que sí. Y ahora dicen, fíjate, mucho que hay que mirar, porque siempre vamos como que con los que tienen luego como más broncas. Pero en realidad también dicen que los que no dan ni una y que va todo perfecto, son también aquellos que debes mirar. Por supuesto. Porque probablemente algo esté ahí escondido, no sé. Y yo creo que sí, a veces, ¿no? O sea, a veces es el personaje, ya hablándolo como desde la psicología, que no tiene permitido hablar, no tiene permitido dar como señales de nada, o sea, que tiene que pasar lo más desapercibido posible, que entonces son súper responsables, hacen las cosas al pie de la letra, a lo mejor porque pues hay mucho miedo, porque no sabemos, ¿no? Hay muchas cosas que puede estar pasando ahí también. Y entonces yo creo que también en ese sentido es gente que a lo mejor tampoco miran. Exacto, porque no da problemas. No da problemas. Entonces parece que todo va muy bien. Y muchas ocasiones, por ejemplo, en los adolescentes pueden ser adolescentes que estén sufriendo mucho, ¿no? O adultos. Entonces creo que sí, es acercarnos a mirar como toda la parte del ser humano que te digo, es un poco lo que hacemos nosotros también como psicólogas, ¿no? Porque ya de entrada ya tenemos como esta confianza en el otro de que puede lograr una serie de cosas. Muchas veces tenemos mucho más confianza que ellos mismos. Por supuesto, por supuesto. Y es una cuestión, como dices, ¿no? Despejar también eso. Y yo genuinamente creo que las profesiones de psicología y la maestra no es tan distinto, ¿no? O sea, incluso cuando tenemos adolescentes o niños, al primero o de los primeros son los padres, pero el segundo contacto con quien haces una entrevista es con los maestros. Exacto. Porque pues los maestros ven un chorro de cosas en ellos. Exacto, ¿no? Sí, pues es que realmente pasamos mucho tiempo con estas personas. Por esto digo que deberíamos de darles más auge en la sociedad, porque ¿cuánto tiempo pasa una persona con un maestro en su vida? Sí. Un montón, deberían de ser mucho más significativos en nuestras vidas. Y como dices, deberíamos de ver más o fomentar más estas características en los maestros, como pues sí, por medio de capacitaciones o mirarlos más o no sé. Sí, también a lo mejor hacerles justo, ¿no? Entender o que ellos puedan interiorizar que
parte de su labor es esta, Exacto. ¿no? O sea, que si ellos abordaran el aprendizaje desde otros lugares tendrían mucho mejores resultados, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, por ejemplo, en nuestras generaciones, cuando menos las maestras de matemáticas, pues el 50% de la clase no entendíamos nada. Claro. ¿No? Y yo creo que tenía que ver con la manera de explicar, ¿no? Entonces, y sí somos bien distintos los seres humanos, entonces sí tenemos necesidades distintas y sí tenemos tipos de aprendizajes diferentes. Sí, ahora eso ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos. También desde la psicología, pues es desde donde también se hacen muchos estudios, ¿no? ¿Cuáles son las formas en que aprende una persona? Unos son mucho más auditivos, otros son más visuales, otros son más kinestésicos. Si ya somos adultos, pues creo que es importante que nosotros, si nos tocó una escuela tradicional, pues descubramos cómo somos, para saber, ¿no? Cómo aprendemos mejor. Exacto. Porque pues siempre lo dejamos en el otro, pero creo que también ahora como adultos es nuestra responsabilidad conocernos mucho más. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, sin duda. Pues sí, yo nada más, bueno, para cerrar con el día del Día del Psicólogo, aprovechando, porque a mí me gustó mucho como este post que dice, gracias a mi psicólogo por escucharme una y otra vez, ¿no? Escuchar mi historia una y otra vez, por acompañarme a navegar en la tristeza, por no juzgarme, por brindarme herramientas para la vida y por ayudarme a encontrar mi camino. Así que felicidades a todos los que están en esta profesión. Y que sirven a la sociedad pues para muchas cosas lindas. Exacto, que lo hacen de corazón, que son comprometidos con su profesión, que se preparan, que contienen a sus consultantes. Felicidades a mis terapeutas, a mis maestros, ¿no? A mis amigas psicólogas. Y sí, a veces hay que escuchar la historia 1000 veces para poder digerirla, pero para eso estamos. Así que pues bueno, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes. ¿Te acuerdas ahora sí del programa? Ahora sí sabemos el tema porque vamos a tener un especialista en acupuntura, y él nos va a hablar de cómo nos sirve esto en nuestra salud mental. Así que va a estar con nosotros Osvaldo y vamos a tener un tema pues bien interesante para vivir un poco más relajados. Exactamente. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales, Caldero Radio, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Vayan Psicología. Les mandamos un beso, que tengan una excelente semana. Chao. Bye bye.